espacio en donde ella, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, les dio autorización, pero además yo dejé ahí varios... ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro. Claudia, supongo que por la hora en la que terminó, no tuviste oportunidad de ver tú el debate. No sé si cuando llegaste a tu casa lo viste, porque tenemos, antes de entrar en el contenido, muchos cuestionamientos a lo que fue el formato, el manejo de las cámaras, el cómo las presentaban. No, pero tú no tuviste oportunidad de verlo. No, pues vi algunos fragmentos, digamos, ya en la noche. Ya en la mañana no he tenido oportunidad, pues ya habrá oportunidad de revisarlo. Pero creo que, como te decía ayer, como les decía ayer, creo que salimos muy bien. Me siento contenta, me siento satisfecha del desempeño, creo que presentamos propuestas y en efecto por parte del formato pues creo que demasiadas preguntas que no necesariamente creo yo son las grandes preocupaciones del pueblo de México y eso pues no nos permitió poder dar las propuestas con mucho más tiempo, pero digo más allá de eso y el tema del reloj también que no fue muy claro. Pero más allá de eso, creo que pues, mostramos solidez en lo que pensamos, en lo que es nuestro proyecto, lo que representamos. Y del otro lado, pues lo que hubo fue ataques, que pues si uno se dedica a responder los ataques, pues entonces no hay tiempo para las propuestas. Oye, ¿habría tiempo para pedir un cambio de formato para el segundo debate? ¿Lo considerarías, Claudia? Insisto, no sé si ya hablaste con tu equipo anoche o si van a hablar hoy en la mañana, van a hacer el análisis. Hay una pero reunión. ese formato te ayuda, ese formato le ayuda al ciudadano que va a votar en algo. Sí, hablo del formato, no de la conducción, hablo del formato. Sí, yo creo que fue una muy buena conducción. Sí. No, yo creo que el tema aquí es que cuando hay tantas preguntas tan específicas, pues uno tiene dos opciones, no hacerle caso a la pregunta y decir lo que uno quiere decir, lo cual también pues sería como una falta de respeto a quien está preguntando, y la otra pues es contestar y dar las propuestas, pero ya no hay tiempo porque son muy cortos los tiempos que se nos presentan. Además, el reloj estaba en un lugar muy incómodo, entonces no nos permitía, por lo menos en mi caso, observar cuánto tiempo me quedaba, detalles así, pero creo que salimos bien y pues hacia adelante creo que es un consenso que tiene que cambiar el formato del debate y entiendo que el INE pues resolverá todos los problemas técnicos. Claudia, buen día, te saluda Manuel Feregrino. Oigo, me genera la duda porque entiendo que los representantes de ustedes, de los partidos, de las candidatas, pues van a las reuniones previas, ¿no? Ahí es donde me cuesta mucho trabajo cada que hay estas críticas entender cómo si están los representantes de ustedes, pues no hablan por ustedes específicamente con estas cosas tan lógicas, ¿no? No, sí, nuestros representantes estuvieron planteando muchas cosas que no estaban de acuerdo, pero al final nuestros representantes pues no toman la decisión. Se toma la decisión por parte del Consejo General del INE y ahí es donde pues finalmente uno va al debate final con las reglas que se definen. Pero en efecto creo que después de lo que vimos ayer, pues cambiará el formato del debate. Yo creo que lo importante aquí es cómo nos desempeñamos en el debate, qué fue lo que propusimos y creo que ahí pues realmente fuimos muy superiores. Yo aprecié en el arranque, sobre todo quizá un tramo inicial del debate, aprecié una Claudia Sheinbaum como muy seria, como muy formal, como muy rígida, Claudia. ¿Cómo te sentiste? No, yo me sentí muy bien. El tema es que sí, pues habría que revisar cómo está el tema de los números, porque a ver, les explico, había formalmente no te podías pasar de 1.5 minutos, ¿no? 1.30. Y en una de mis intervenciones a mí no se me puso el reloj en rojo, en el 1.30. Y entonces, claro, pues eso te muestra como si todavía tuvieras tiempo, ¿no? Porque uno está viendo el color del reloj para poder, pues, concluir tu participación. Entonces ahí cuando me dicen que ya no tengo tiempo, y luego hay unas escenas ahí que habría que revisar donde a mí me están bajando el tiempo, que también fue la impresión de Maínez. Inclusive a él ni siquiera le pusieron el reloj en una de sus participaciones. Entonces creo que esa parte, pues obviamente, cuando uno está acostumbrado a entrenarse frente a un reloj y el reloj no está funcionando, pues evidentemente puede limitarte, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo, más allá de estas anécdotas y asuntos relacionados con el formato, creo que salimos muy bien en el debate, mostramos las propuestas, defendimos esta cosa de que el seguro popular es lo máximo que existía en México, cuando obviamente ni siquiera la ciudadanía lo piensa así a través de las encuestas del INEGI. Defendimos muchas cosas que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, con resultados muy claros, muchas mentiras del otro lado, la verdad. Entonces, pues yo creo que finalmente es cómo te comportas, qué defines, cómo defiendes lo que has hecho, que yo me siento muy orgullosa de mi historia, Claudia, y de lo que soy, y al mismo tiempo las propuestas. La Ciudad de México redujo la corrupción en 40%.
Entonces, por eso digo que el formato del debate ojalá cambie para que uno pueda expresar pues todos los resultados que uno ha tenido y al mismo tiempo las propuestas, que yo creo que la ciudadanía, el pueblo de México, lo que le interesa son las propuestas, la forma y lo que uno ha sido a lo largo de su vida. Bueno, vamos a revisar ese documento del INEGI. Marco Silva, tú estuviste anoche ahí en el Sí, INEGI. buenos días. Y regresando al tema del formato, lo que podría o debería de cambiar para el siguiente debate. A usted le hicieron esperar mucho el día de ayer. Llegó usted, fue la primera en llegar. La dejaron, supongo, en una oficina, en una sala de juntas con un caminón durante mucho tiempo. Esto no sé si le estorba a usted o no, si le incomoda o no. Después los equipos, su equipo, el de los otros, el de la otra candidata, el otro candidato, muy cerca también, circulando casi al mismo tiempo en áreas comunes, con lo que eso pueda suponer, digo, la no necesidad de entrar en contacto con ellos. ¿Le preocupa esto? ¿Es importante esto que le comentó, candidata? No, esa parte no creo, porque nos dieron un horario distinto para llegar a las oficinas. Me tocó a mí ser la primera, y también dónde estaban las oficinas donde nos íbamos a quedar fueron sorteadas. Entonces eso no creo que haya sido problema. Más bien creo que a la hora del debate debería de haber más tiempo para poder mostrar las ideas y no tantas preguntas tan diversas. Y finalmente además creo que las preguntas no es lo que trae en la mente en este momento el pueblo de México, sino que eran demasiado específicas. ¿A usted le hacían preguntas específicas? Por ejemplo, hablaban de discriminación y usted ampliaba el tema. Varias veces sucedió que como que no se sentía cómoda por lo sesgada, concreta o corta de la pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo, entiendo que un tema importante pues es migración, cuando uno habla de grupos vulnerables. Pero bueno, ya se contestó migración, ¿para qué volver a preguntar sobre migración? Pues entonces se pregunta sobre otro tema. Yo por eso dije, a ver, vamos a hablar de grupos vulnerables, que a ver, la vulnerabilidad pues tiene que ver con la pobreza también. Entonces vamos a hablar de las propuestas de cómo disminuir la pobreza y mostrar que se ha disminuido la pobreza en México con el aumento salarial, con los programas sociales. Entonces, yo creo, de mujeres, por ejemplo, pues claro que es evidentemente un tema central, pero creo que se hicieron 4 preguntas sobre mujeres o 3. Entonces, bueno, ya contestó uno, tema mujeres, pues hay otros temas que contestar. Entonces, creo que esa parte, pues habría que, repito, no es un tema de los conductores, sino más bien del formato que se planteó, y por eso creo que al siguiente, pues deberían de darnos más tiempo para poder expresar, aunque sea en minuto y medio, pues las propuestas que traemos sobre los bloques de temas que se están presentando. Oye, dijiste que Xóchitl vive en una casa del cártel inmobiliario. Sí, así es. Donde vive pues, aquí, vive muy cerca de donde estamos transmitiendo. El Casa Roja pues ha sido mencionado en varias ocasiones, que es un espacio en donde ella, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, les dio autorización. Pero además yo dejé ahí varios documentos a los conductores, que les voy a mandar una copia. Por ejemplo, el tema de los contratos de sus empresas con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con Senacica, es que sus empresas participan en invitaciones restringidas, sus 2 empresas. Eso es totalmente ilegal y ahí tenemos las pruebas. Cuando hay invitaciones restringidas, solicitaciones, no pueden participar empresas que tienen los mismos socios. Y ella así participa, o el caso del INAI, en donde ella tiene contratos desde 2013 a 2023 con el INAI, con sus empresas. Entonces hay conflicto de interés cuando ella defiende al INAI, cuando ella es contratista del INAI, o que una de las consejeras del INAI, que fue quien da esos contratos, ahora es parte de su equipo de campaña. Entonces yo creo que eso, ¿cómo se puede hablar de que revisen su expediente, o se puede hablar de corrupción cuando ella pues tiene un marcaje con sus empresas vinculada con negocios al amparo del poder público? Eso fue lo que planteamos el día de ayer. Entonces, que se revisen las pruebas que presentamos, que las tenemos muy claras, se las podemos enviar con todo gusto. ¿Algo más, Marco? Pues yo creo que al final queda clarísimo, nadie quedó conforme, Ciro, con lo que vimos el día de ayer. A ver, ahí está. Claudia. Dijiste, el tiempo de duración del debate está bien, Claudia. Ahí se cortó la comunicación. Sí, yo creo que el tiempo, porque finalmente somos 3 candidatos, 2 candidatas, un candidato. El tema es cómo uno presenta las propuestas. Pero yo creo que al final yo me siento muy satisfecha de cómo nos desenvolvimos en el debate. Y creo que contundentemente ganamos. Y hacia adelante pues pediremos al INE que haya primero pues el formato y segundo pues los relojes que queden bien establecidos. Gracias, Claudia. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día, Claudia. Buen día. ¿Algo más, Marco? Pues estaba en eso, Ciro. A mí me parece que nadie quedó satisfecho.
cualquiera que sea el criterio con el que se revise. Pues no satisfecho, pero tampoco se escuchaba muy molesta Claudia Sheinbaum. Bueno, no, vamos a ver Xóchitl al rato. Sí, pero lo que sí está claro es que es planteada pues, sin equivocación que esto debe de cambiar. Si se repite, yo creo que una segunda ocasión o un segundo hierro de este tamaño, pues ya no la va a tener tan tranquila. Cambiar, ¿no? Implicaría confiar en un periodista, en un grupo de periodistas y decirles, tienen 2 horas, hagan un trabajo profesional, equitativo, hagan un buen debate, hagan un buen programa de televisión. Eso sería confiar. Todo lo demás es, si te quitan 1 minuto, si en vez de 4 bolsas de tiempo te ponen 3, va a ser más de lo mismo. Por eso siempre al final de estos debates queda una satisfacción. Ahora vamos a ver cuánta gente lo vio, porque a lo mejor en nuestro punto de vista, nosotros nos dedicamos a esto, pero cómo lo vio y cuánta gente lo vio. Yo creo que sí. A lo mejor la gente que lo vio en sus casas no es tan crítica con el formato como nosotros. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Ciro entrevista a Claudia Sheinbaum y se rinde ante semejante candidata. Ciro que hubo muchos cuestionamientos en cuanto al formato del debate y dice Claudia que siente que salió muy bien ella. En cuanto al desempeño, se siente contenta, presentó propuestas y en cuanto al formato fueron demasiadas preguntas y eso no permitió hablar más de propuestas. Pero aún así se mostró solidez en lo que se piensa, en el proyecto, en lo que se representa y enfrente fueron puros ataques. No hay que perder tiempo en eso, dijo Claudia. Y por este lado se mostraron las propuestas y se defendieron muchas cosas que se hicieron en el gobierno de la ciudad. Hubo resultados y enfrente hubo puras mentiras. Ciro le dice que si Claudia dijo que Xochitl vivía en una casa del cártel inmobiliario y Claudia le cae a la trompa y le dice en su cara que así es. No solo eso, además Xochitl le dio autorización a ese cártel cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y sus empresas tuvieron contratos y participaron en invitaciones restringidas y no es legal. Tiene contratos con el INAI y por eso lo defiende. ¿Cómo ven, amigos? Claudia le tapa la boca a Ciro. Están al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.